Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo, un estudio bíblico. Y seguimos con nuestro Evangelio de Lucas. Y si hace 2 semanas estuvimos viendo cómo el Señor Jesús responde a Marta sobre lo esencial que es estar escuchando la palabra del Señor, creo que eso podríamos aplicarlo hoy también, lo esencial que es seguir la palabra del Señor. Y la semana anterior hablamos sobre el Padre Nuestro, expresado en el Evangelio de Lucas, con sus detalles y sus estímulos y situaciones que nos enseñan a cómo orar. Pero claro, seguimos con Lucas. Y en el contexto sobre la oración encontramos unas palabras de Jesús. Los discípulos no habían preguntado a Jesús sobre una técnica o un sistema para orar para que les dé un resultado, el resultado esperado. Y eso también ha de estar lejos de nosotros. Buscar sistemas, buscar medios, buscar actitudes, cosas, ritos, que realmente con eso no vamos en absoluto, hermanos y hermanas, en absoluto a alcanzar la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es absurdo. ¿Vosotros pensáis que el Señor va a estar condicionado por alguna actitud nuestra cara a las respuestas a nuestras oraciones? Lejos de nosotros, hermanos, esa actitud. No hay técnica ni sistema para orar por la sencilla razón de que el Señor siempre está ahí escuchándonos. Y como esto el Señor Jesús conoce nuestras debilidades y sabe, como se dice vulgarmente, en qué pie fallamos, en qué fallamos, va y nos da unos ejemplos, unas parábolas preciosas. Pero fijaos que son parábolas que no reflejan algo que nosotros podemos hacer para, y permitirme la palabra, chantajear a Dios. Porque en el fondo, la respuesta a nuestras oraciones son siempre ciertas. Y vamos a leer en Lucas 11, a partir del versículo 5. Después del Padre Nuestro, les dijo: suponed que uno de vosotros va a medianoche a casa de un amigo y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque otro amigo mío que está de viaje acaba de llegar a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Suponed también que el otro desde dentro le contesta: por favor, no me molestes ahora. Ya tengo la puerta cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No pretenderás que me levante ahora a darte unos panes. Pues bien, os digo que, aunque no se levante a darle los panes por razón de su amistad, al menos por evitar que siga molestando, se levantará y le dará todo lo que necesita. Por eso os digo: pedid y os darán, buscad y encontraréis, llamad y Dios os abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá. Y Jesús sigue con otra parábola. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo dará Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Mirad, esta cuña, por decirlo así, estas palabras de Jesús, introducidas y dichas después del Padre Nuestro, son preciosas. Porque nos está diciendo que Dios no duerme, que el Señor desea responder a cada una de nuestras oraciones. Y Jesús presenta un contraste tremendo entre lo que hacemos o haríamos nosotros y lo que Él hace. Nosotros, a diferencia de aquel amigo que va a pedirle panes al otro amigo, no necesitamos insistir ni golpear la puerta, porque Él siempre nos escucha y está dispuesto a responder. Lo que sí que está dispuesto a responder es a nuestra sinceridad de petición, a nuestra honradez de solicitud. Él sí que está dispuesto. Por eso dice de insistir en las oraciones. No porque Él va a responder porque nosotros insistimos, sino porque va a ver que realmente hay una honradez y sinceridad en nuestras peticiones. Mirad, Isaías dice algo extraordinario, algo precioso. Antes de que me llamen responderé. Estarán aún hablando y los escucharé. Y esto es lo que nos enseña Jesús, que Dios responde antes de que le llamemos. Y cuando ya estamos hablando, Él ya nos ha escuchado. Sinceramente, ya lo he dicho más de una vez, es posible que algunos piensen que Dios no escucha o, como no hemos hecho su voluntad, no responda a nuestras oraciones. Mirad, y lo digo no para tener carta blanca y hacer lo que nos da la gana, ni mucho menos. Pero Dios siempre responde independientemente de nuestro estado. Es posible que si tú le pides algo y tu comportamiento no sea el correcto, su respuesta sea corregirte. Corregir aquello que estás haciendo mal. El problema, y esto es lo que nos quiere decir esta historia de Jesús, es que siempre nos atenderá. Él no dice que no a lo que le hayamos pedido, pero a veces nos responde con aquello que no le hemos pedido, porque el problema para entender las respuestas del Señor está en nosotros. Lo dice el versículo 10 y 13. Su respuesta siempre será lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor para nosotros es un no. Otras veces la respuesta será sí, pero un sí a la manera de Dios. Y en otras ocasiones será sí en todo lo que deseamos. ¿Cuántas veces os he dicho y me digo a mí mismo, estemos atentos a los signos que el Señor nos da en nuestra vida? Porque en esos signos, en esas situaciones, se encuentra la respuesta de Dios a nuestras peticiones. A veces en el transcurso de los años hemos aprendido que la mejor respuesta que el Señor nos puede dar a nuestras peticiones es un no rotundo. Otras veces
y lo digo por experiencia, hemos querido hacer como hizo Sara. Sara recibió la promesa junto a su marido de que tendría un hijo, que sería el heredero, que sería el primogénito, que sería el que recibiría las promesas. Sin embargo, con la tardanza, Sara, y de alguna manera también Abraham, ¿por qué no?, quiere enmendarle la plana a Dios y pone ellos de su parte. Ay, aquí viene el tema de la esclava egipcia. Tenemos otro ejemplo. Josué, después de conquistar Jericó, el Señor le dice, ves ahí y conquístala. Y Josué ve que aquella ciudad aparentemente estaba sin defensas. Y él piensa, mira qué bien, con poca gente voy a conquistarla. Y el Señor le dice, no, utiliza toda la gente que tengas. No, Señor, no hace falta. Y llega una derrota. Nuestras peticiones y nuestras oraciones deben de estar siempre finalizadas con aquello que dice el Señor, hágase tu voluntad. Si nuestras oraciones tuvieran ese final auténtico y sincero de pedirle que se haga su voluntad, seríamos los más dichosos y felices del mundo, porque sabemos que su voluntad es eterna, que está por encima de todas y que es lo mejor para nosotros. Y creo que en el pasaje que estamos estudiando, la palabra clave es pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y Dios os abrirá la puerta. Fijaos qué actitudes más hermosas. Pedir, buscar y llamad. Si oramos pidiendo, aquello que realmente es un bien para nosotros. Si buscamos que lo que le pedimos sea para su gloria y su honra y que sea su voluntad, Dios mismo abrirá las puertas de su gracia y las derramará sobre nosotros. En el versículo 11 también nos hace una referencia preciosa a la paternidad de Dios. En Jesús, la paternidad de Dios es constante. Dios es Padre-Madre, lo dije hace unas semanas. Dios es Padre-Madre. Dios no tiene sexo, eso de entrada. No es ni macho ni hembra, ni femenino ni masculino. Es misericordioso, lento para la ira y, como dice el texto, tardo en misericordia. Y Él nos recoge bajo sus alas como una gallina, femenino, y nos lleva encima de sus hombros como un pastor, masculino. El versículo 11 dice, ¿qué padre? Nosotros que somos malos, ¿qué padre entre vosotros si su hijo le pide pescado? En vez de pescado le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Es constante, repito, en Jesús, la idea de la paternidad de Dios. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, hagámoslo pues con la certeza absoluta que es nuestro Padre
y que se comporta no como nosotros, sino como un verdadero padre. No como nuestros padres humanos. Y no quiero criticar ni mucho menos a nuestros papás, nuestros progenitores, porque tenían muy buena intención. Ellos, yo creo, y tengo que afirmarlo, que nuestros padres nos criaron según creían ellos tenían que criarnos. Pero claro, también se podían equivocar. A mí me hace gracia, a veces, hablando con mis hijos y con una otra persona, yo ya no hago aquello que mi padre hizo conmigo y lo hizo mal. Y yo le pregunto, ¿te has analizado las veces que tú ahora, sin mala intención, con buena voluntad, has hecho cosas que el día de mañana tus mismos hijos van a decir lo mismo que tú estás diciendo de tus padres? Por eso, cuando nos dirijamos a Dios en oración, hagámoslo con la certeza absoluta que es nuestro papá y que se comporta como un verdadero padre. Porque a veces también nosotros, que somos papás y mamás, tenemos que reconocer que no siempre nos hemos comportado como un verdadero padre. ¿Quieres saber cómo es realmente Dios? Búscalo, habla con Él y déjate llevar por su voluntad. Además, quiero añadir algo que todos ya sabemos y mucho. Además de ser sus hijos por creación, Dios ha dado un paso más adelante, dándonos a nosotros los creyentes una filiación especial en su Hijo Jesús, el Nazareno. De tal manera que nos hemos constituido en hijos naturales de Dios. Toda la humanidad, todos los seres humanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso Jesús dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque Él tiene cuidado de la humanidad y les da lo que necesitan. Pero es que nosotros además nos ha dado la posibilidad de ser hijos y herederos en Cristo. Por eso es extraordinaria la afirmación del versículo 13. La repito. Pues si vosotros que sois malos o os equivocáis, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo darán Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esa es una afirmación extraordinaria. Su paralelo en Mateo, capítulo 7, versículo 11, dice que el Señor dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Dice lo mismo y dice, cuanto más el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Aquí, en Lucas, utiliza la palabra Espíritu Santo. Pero quiero hacer una aclaración que es difícil de vivir. Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, está en neutro. Y está no en mayúscula. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios era ruaj, es decir, femenino, es curioso. Aquí, Espíritu Santo está refiriendo al Espíritu de Dios, el Espíritu que está apartado del mundo, que es otra cosa.
Además, mayoritariamente está sin artículo. Por eso hay que traducir aquí que cuanto más el Padre que está en los cielos dará Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es decir, es lo mismo que está diciendo Mateo, porque lo mejor que puede dar Dios es su fuerza, su poder, su ánimo, su estudio, su pneuma, su viento, su soplo, que esto nos da vida. Y es lo mejor que nos puede dar. Y hoy, después de dicho esto, no sé si habrá preguntas o no. Ya sabéis que estoy dispuesto a escucharlas. No quiero alargarme más, porque considero que debemos de retener estas palabras de Jesús como un tesoro que nos va a dar mucho consuelo y mucho ánimo. Lee tranquilamente el versículo 5 del capítulo 11 de Lucas hasta el versículo 13. Léelas, escúchalas, vívelas. Y cuando lo hayas hecho, ponte a orar, a hablar y en comunión con Dios. Y verás cómo te vas a sentir como hijo amado, un hijo amado por Dios, que es su Padre, y que siempre tiene la certeza que Dios, cuando lo busquemos, lo encontraremos. Cuando llamemos, nos abrirá la puerta. Y que cuando le pidamos lo que le pidamos, siempre nos dará lo mejor, su fuerza, su poder, su paz, Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga esta noche. Amén.